Bienvenido a tu canal, la escuela más grande del mundo, la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le habla el pastor Chrysler Smith Gamboa y hoy vamos a compartir este tema maravilloso titulado ¿Por qué cayó el imperio de Babilonia? Vamos a orar. Cariñoso Dios, damos gracias a ti por este día que tú nos regalas. Gracias por tu santa palabra y permítanos conocerla cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, uno de los imperios más grandes, el de Babilonia, cayó y hay una razón por la cual fue su caída. Vamos a ver el objetivo para este estudio. Es identificar cuál fue la causa de la caída del imperio babilónico y compararla con mi comportamiento diario. Vamos a ver entonces los inicios de este imperio. Este imperio existió hace muchos años o muchísimo tiempo de estas fechas que aparecen acá, pero su apogeo estuvo a partir del año 605. Comenzó a crecer cuando destruyen a Nínive en el año 612. Luego, en el año 605, Daniel es llevado cautivo a Babilonia. En el año 586, Jerusalén es destruida por el imperio babilónico. Y el gran héroe de todo este imperio fue Nabucodonosor, quien reinó desde el año 605 hasta el año 562 a.C., 43 años. El último de los reyes fue Nabonido, quien reinó desde el año 556 hasta el año 539. 17 años reinó, pero él compartió su reinado con su hijo Belsasar, quien es el que aparece allí en Daniel capítulo 5. Y él reinó desde el año 553 hasta el año 539 y era corregente con su padre. Murió el 12 de octubre del año 539. ¿Cuál fue la grandeza del imperio? Bueno, en Daniel capítulo 4, versículo 22, hablándole a Nabucodonosor, Daniel le dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. El Altísimo Dios, en Daniel capítulo 5, versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Entonces vemos que Nabucodonosor se hizo muy fuerte, muy poderoso, pero tuvo también su caída. En Daniel 4, versículo 30, un día el rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Todo lo que Nabucodonosor tenía era porque Dios se lo había dado. El reino provenía de Dios. Pero cuando él se atrevió a decir que toda esa grandeza dependía de él, de su sabiduría, de su fuerza, allí empezó la caída. ¿Qué le sucedió? Dice el versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces, este rey al final se arrepiente. Y en el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, después de pasar el rey Nabucodonosor 7 años como una bestia del campo, él reconoció a Dios como el Rey de Reyes. Asimismo, nosotros también deberíamos tener ese reconocimiento. Ahora, ¿qué sucede con el último rey de Babilonia? En Daniel 5:27 dice que Belsasar no humilló su corazón sabiendo todo lo que le había pasado a, a Nabucodonosor. Por el contrario, hizo algo extraordinario. Dice el versículo 23 que contra el Señor del cielo se ensoberbeció e hizo traer delante de él los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces Belsasar, un día, habiendo hecho una gran fiesta con 1000 de sus príncipes, estaban allí sus mujeres, sus concubinas, había un gran alboroto, y estando ebrio, mandó traer los vasos del templo de la casa de Dios que estaban allí en Babilonia, que le pertenecían al Dios del cielo. Los trajo para demostrar que él era más poderoso que el rey del cielo. Y entonces, además de esto, adoraron a otros dioses, desafiando a Dios. Y esto fue la ruina de Belsasar. Entonces, cuando nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, como lo hizo Balsasar, cuando nosotros desafiamos a Dios, cuando nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón, esto traerá la caída a nuestra vida. Un imperio cayó por desobedecer la palabra de Dios, por no aceptarla, por desafiar al Dios del cielo, por tener orgullo. Asimismo, si nosotros no tenemos en cuenta esto, también tendremos una caída terrible. Pero Dios quiere advertirnos hoy para que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios, para que nosotros reconozcamos que hay un Dios en el cielo que dirige todas las cosas y que debemos ser humildes ante Él. Así que Dios puede guiar nuestra vida. Y yo le invito para que hoy reconozcamos a nuestro Dios y estemos dispuestos a obedecerle a Él. El Señor les bendiga y te dé un día maravilloso y que podamos siempre confiar en el Señor.